Historia 1. El hombre del sofá. Esto ocurrió 1 o 2 semanas antes de Navidad, hace aproximadamente 3 años. Vivía solo en una casa unifamiliar en el norte del país, donde los inviernos pueden volverse verdaderamente brutales. Ese día estaba especialmente contento de no tener que trabajar, porque la tormenta de nieve que había llegado durante la noche era de las que no se ven todos los años. Casi 1 metro de nieve acumulada en cuestión de horas, vientos que hacían vibrar las ventanas, visibilidad prácticamente nula desde el momento en que amanecía, si es que se podía llamar amanecer a esa luz gris y débil que se filtraba entre las nubes cargadas. Me quedé en casa todo el día, por supuesto. No había ninguna razón sensata para salir y tampoco tenía ningún lugar a donde ir. Fue uno de esos días extrañamente reconfortantes en los que el mal tiempo exterior hace que el interior de la casa se sienta especialmente cálido y seguro. Tenía la calefacción al máximo, comida en la nevera y nada que hacer excepto descansar. Por la tarde la tormenta empeoró todavía más, con ráfagas de viento que lanzaban la nieve contra las ventanas con un sonido casi agresivo. Pero yo estaba cómodo. Agarré un par de mantas, me instalé en el sofá de la planta baja con el televisor encendido y me quedé escuchando el viento mientras la pantalla parpadeaba con algún programa que apenas seguía. En algún momento, sin darme cuenta exactamente de cuándo, me quedé dormido. Dormí profundamente durante un par de horas. El tipo de sueño pesado y sin interrupciones que solo consigue uno cuando está verdaderamente cómodo y relajado, cuando el cuerpo se rinde por completo y la mente se apaga sin resistencia. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero calculo que entre 2 y 3 horas. Me desperté de golpe. La confusión de los primeros segundos fue total. No sabía si lo que me había despertado era real o parte de un sueño que se estaba disolviendo. Me pareció haber escuchado algo, un golpeteo suave, como nudillo sobre una superficie. Pero ahora que estaba despierto y consciente, la casa estaba completamente en silencio. Solo el viento afuera, solo el sonido sordo y constante de la tormenta contra las paredes. Nada más. Me dije que había sido el sueño, que mi mente había fabricado ese sonido en los últimos segundos antes de despertar, mezclándolo con el ruido del viento de manera que pareciera algo distinto. Me senté en el sofá, apagué el televisor y la lámpara y decidí que era mejor subir a la cama mientras estaba despierto en lugar de quedarme en el sofá el resto de la noche. Caminé hacia las escaleras, pero cuando pasé frente a la puerta principal, algo me detuvo. No fue un pensamiento racional exactamente, más bien una sensación, un impulso que surgió casi antes de que pudiera procesarlo conscientemente. La idea de que debería comprobar, solo por si acaso. Primero miré por la mirilla. Estaba completamente bloqueada, cubierta por el hielo o la nieve acumulada en el exterior de la puerta, así que no pude ver nada. Entonces abrí la puerta. No había nadie en el porche, pero en la nieve, que había acumulado suficiente altura como para borrar cualquier huella convencional, había señales inconfundibles de que alguien había estado allí. No pisadas claras, porque la nieve era demasiado alta y demasiado compacta para eso, sino marcas de arrastre. Alguien había llegado hasta mi porche arrastrando los pies a través de la nieve, avanzando con el esfuerzo de quien camina contra una acumulación que llega hasta las rodillas, y luego se había marchado de la misma manera. El rastro llegaba hasta la puerta y luego se alejaba, perdiéndose rápidamente en la oscuridad de la tormenta. Las condiciones fuera eran de ventisca total. A más de 1,5 metros del porche no podía distinguir absolutamente nada, ni la entrada, ni la calle, ni las casas de los vecinos, solo blancura y oscuridad mezcladas en una nada impenetrable. Si alguien había estado allí momentos antes y acababa de marcharse, era completamente imposible saberlo. Cerré la puerta y eché el seguro. Me quedé un momento en el recibidor intentando organizarme los pensamientos.
La explicación más lógica que encontré fue que alguien se había perdido en la tormenta y estaba yendo de puerta en puerta buscando ayuda. Era una noche en la que nadie debería estar fuera, y si alguien lo estaba, probablemente no era por elección. Habían llamado, nadie había respondido, y seguían hacia la siguiente casa. Era la explicación más razonable, era la única que tenía sentido. Subí al dormitorio y me metí en la cama. Tardé más de lo habitual en dormirme, con la mente dándole vueltas a las marcas en la nieve, imaginando a alguien caminando solo en aquella tormenta. Pero eventualmente el sueño llegó. No me desperté de golpe, me desperté de frío. No el frío gradual de cuando una manta se corre durante la noche y uno empieza a sentirse fresco, un frío repentino, penetrante, del tipo que entra en los huesos de una manera que duele. Estaba temblando cuando abrí los ojos, con escalofríos que recorrían todo el cuerpo de manera incontrolable, y cuando exhalé, vi mi propio aliento condensarse en el aire oscuro de la habitación. Susurré algo en voz baja, algo parecido a «¿pero qué demonios?», porque era absolutamente incomprensible. Las ventanas estaban cerradas, la calefacción había estado funcionando todo el día sin interrupción. No había ninguna razón para que la temperatura interior hubiera bajado de esa manera. Miré el teléfono. Eran apenas 2 horas después de haberme acostado. Me levanté y salí al pasillo. El frío era igual de intenso allá afuera. Debía haber unos 5 o 6 grados bajo cero en el exterior, y dentro de la casa, la temperatura no podía estar mucho por encima de eso. Era doloroso respirar ese aire tan frío. Bajé las escaleras con paso rápido. Reconozco que mi mente fue directamente a los peores escenarios posibles, alimentada por demasiadas historias escuchadas o leídas a lo largo de los años. Esperaba a medias que encontrar la puerta principal abierta de par en par, con nieve acumulada en el recibidor y huellas mojadas cruzando el suelo de la casa. Pero la puerta estaba cerrada. No había señales visibles de que nadie hubiera entrado. Todo parecía exactamente como lo había dejado. Fui directamente al termostato, que estaba en el recibidor principal. Lo miré durante segundos sin entender lo que veía. El dial físico estaba en la posición de apagado, no en la temperatura mínima, no en alguna posición intermedia, completamente apagado, y la pantalla digital no respondía, completamente muerta, sin mostrar ningún número ni ninguna luz indicadora, como si el aparato hubiera sido desconectado o dañado. Yo no había tocado ese termostato, estaba completamente seguro de ello. Lo había dejado en la misma posición que tenía desde por la mañana, que era la posición que lo dejaba siempre durante el invierno. No lo había apagado. No tenía ninguna razón para haberlo apagado. Mi cerebro empezó a generar posibilidades a una velocidad que no podía manejar bien. Un problema eléctrico, un fallo del sistema, algo relacionado con la tormenta afectando el suministro, pero ninguna de esas explicaciones respondía a la pregunta más urgente. Si había alguien más en la casa, ¿dónde estaba? Y si era un intruso, ¿para qué molestarse en apagar el termostato? Estaba asustado, no de una manera que pudiera articular claramente, sino de esa manera difusa y total en la que el miedo llena cada pensamiento antes de que pueda formularse por completo. Pensé en llamar a la policía, pero también pensé en la posibilidad de que todo tuviera una explicación perfectamente mundana, y que llamar a la policía para que vinieran a revisar un termostato apagado me hiciera quedar como alguien que había perdido el juicio. Decidí al menos subir a buscar el teléfono antes de tomar ninguna decisión. Caminé hacia las escaleras, pero cuando pasé frente a la puerta principal, algo me detuvo. No fue un pensamiento racional exactamente, más bien una sensación, un impulso que surgió casi antes de que pudiera procesarlo conscientemente. La idea de que debería comprobar, solo por si acaso. Primero miré por la mirilla. Estaba completamente bloqueada, cubierta por el hielo o la nieve acumulada en el exterior de la puerta, así que no pude ver nada. Entonces abrí la puerta. No había nadie en el porche, pero en la nieve, que había acumulado suficiente altura como para borrar cualquier huella convencional, había señales inconfundibles de que alguien había estado allí.
No pisadas claras, porque la nieve era demasiado alta y demasiado compacta para eso, sino marcas de arrastre. Alguien había llegado hasta mi porche, arrastrando los pies a través de la nieve, avanzando con el esfuerzo de quien camina contra una acumulación que llega hasta las rodillas, y luego se había marchado de la misma manera. El rastro llegaba hasta la puerta y luego se alejaba, perdiéndose rápidamente en la oscuridad de la tormenta. Las condiciones fuera eran de ventisca total. A más de 1,5 metros del porche no podía distinguir absolutamente nada, ni la entrada, ni la calle, ni las casas de los vecinos, solo blancura y oscuridad mezcladas en una nada impenetrable. Si alguien había estado allí momentos antes y acababa de marcharse, era completamente imposible saberlo. Cerré la puerta y eché el seguro. Historia 2. La noche de Amber. Esto ocurrió en 2013. Vivía solo en una casa pequeña en un barrio arbolado y tranquilo, de esas zonas residenciales donde las casas están separadas entre sí por jardines amplios y árboles suficientemente grandes como para que en invierno las ramas desnudas formen una especie de techo irregular sobre las calles. Era un lugar silencioso en cualquier época del año, pero en invierno adquiría una quietud particular, más densa, más completa, como si la nieve absorbiera todos los sonidos y dejara el mundo en un estado de suspensión. Vivía con mi perra Amber. Era una husky siberiana grande, de pelaje blanco y gris, con los ojos de color ámbar que le daban el nombre. Era una perra inteligente, enérgica, con ese carácter particular que tienen los huskies, independiente y expresiva a la vez, capaz de comunicar estados de ánimo con una claridad que a veces resultaba casi humana. Y como todos los huskies, adoraba la nieve. No le importaba el frío, al contrario, el invierno parecía activarla de una manera especial, como si el clima que a la mayoría de los animales los vuelve letárgicos, a ella la despertara. Por eso, independientemente del tiempo que hiciera, salíamos a caminar todos los días. Era parte de nuestra rutina, algo que ninguno de los dos negociaba. Esa noche en particular había llegado a casa del trabajo a las 9. Era una noche de invierno con nieve en el suelo, bastante fría pero sin viento fuerte. El tipo de noche que en otras circunstancias habría sido agradable para caminar. En cuanto entré por la puerta, Amber ya estaba esperando junto a la correa con esa energía contenida que tenía cuando sabía que era hora de salir. Cogí la correa, me abrigué y salimos. El sendero que usábamos habitualmente salía por la parte trasera del barrio y se adentraba en el bosque, conectando una serie de parques y zonas verdes a lo largo de varios kilómetros. Era un sendero que conocía bien, que habíamos recorrido decenas de veces en todas las estaciones. De noche y con nieve en el suelo, tenía un carácter diferente, más silencioso, más aislado, pero no era un lugar que me generara incomodidad en condiciones normales. Esa noche, las condiciones dejaron de ser normales a los 10 minutos de haber salido. Habíamos avanzado aproximadamente 800 metros por el sendero, internándonos bien en la parte boscosa, cuando Amber se detuvo de repente. No fue una parada gradual, no fue el tipo de pausa que hacen los perros cuando detectan un olor interesante en el suelo. Fue una detención brusca y completa, con el cuerpo tenso y la cabeza levantada. Pensé que me estaba mirando a mí, pero entonces me fijé en sus ojos. No me miraban a mí, miraban por encima de mi hombro, hacia el sendero que quedaba detrás de nosotros. Me giré. El sendero estaba vacío. La oscuridad entre los árboles era total, sin ninguna luz más allá del resplandor tenue que la nieve reflejaba bajo el cielo nublado. No había ninguna figura visible, ningún movimiento, ningún sonido que no fuera el silencio profundo del bosque en invierno. Nada. Intenté tranquilizar a Amber, hablándole con calma, tirando suavemente de la correa para indicarle que siguiéramos. No reaccionó de inmediato. Mantuvo los ojos fijos en el punto detrás de mí durante varios segundos más, con esa concentración absoluta que tienen los perros cuando detectan algo que los humanos no podemos percibir. Eventualmente, con suficiente insistencia de mi parte, empezó a caminar de nuevo, pero lo hizo de una manera diferente a como lo había hecho antes. Más despacio, más cerca de mí,
sin el entusiasmo con el que había salido de casa. Seguí mirando hacia atrás durante el resto del recorrido. No vi nada en ningún momento. Me dije que había sido uno de esos momentos en que los perros detectan algún animal pequeño en el bosque, un sonido o un olor que nosotros no captamos, y se quedan fijados en ello durante un rato. Amber era una perra lista, pero también tenía sus momentos de conducta inexplicable. No era la primera vez que se quedaba mirando algo que yo no podía ver. Completamos el sendero y volvimos al barrio por las calles. Durante el resto del paseo, Amber no recuperó su energía habitual. Siguió caminando a mi lado, pero sin el dinamismo con el que normalmente disfrutaba las salidas nocturnas. Fuera lo que había percibido en el sendero, la había afectado de verdad. En cuanto entramos en casa, sin embargo, volvió a ser ella misma. Sacudió la nieve del pelaje, bebió agua, se estiró y empezó a moverse por la casa con su ritmo normal. Me tranquilicé. Calenté algo de comer que había sobrado del día anterior y lo puse en el microondas mientras pensaba en darme una ducha y acostarme temprano. Llevaba apenas 10 minutos en casa cuando Amber empezó a aullar. No era su ladrido habitual, era el aullido específico que emitía cuando algo la asustaba de verdad, un sonido largo y agudo que venía del fondo del pecho. Salí corriendo hacia el salón y la encontré de pie frente a la ventana que daba a la calle, con el cuerpo rígido y los ojos fijos al exterior, aullando sin parar. Me acerqué y la calmé lo suficiente como para que bajara el volumen, y me asomé a la ventana. No vi a nadie afuera. La calle estaba vacía, iluminada por las farolas, con la nieve intacta sobre las aceras. Ninguna figura, ningún movimiento visible. Pero entonces me fijé en algo. La ventana estaba cubierta de escarcha por fuera, como era normal en esa época del año, pero había un área en el cristal donde la escarcha se había desaparecido, un área circular, a la altura de una cara humana, donde el hielo se había derretido o disipado, como si algo muy cercano al cristal hubiera estado emitiendo calor, del tipo de calor que produce la respiración, del tipo de calor que produce alguien apoyando la cara contra el cristal para mirar hacia adentro. Bajé la persiana de golpe. Me quedé en el salón durante unos minutos con Amber a mi lado, intentando evaluar la situación con la mayor frialdad posible. No podía saber con certeza qué había causado esa marca en la escarcha. Había explicaciones alternativas, aunque me costaba formularlas con convicción, pero combinado con la reacción de Amber en el sendero y su aullido posterior, la explicación más probable era que alguien había estado de pie fuera de mi ventana, lo suficientemente cerca del cristal como para que su respiración lo desempañara, mirando hacia adentro de mi casa. Recorrí los restos de las ventanas de la planta baja, comprobando una por una. No encontré señales similares en ninguna otra. Volví al salón y traté de retomar la normalidad de la noche. Cené, encendí el televisor y dejé que Amber se acomodara a mi lado en el sofá. Tenerla conmigo ayudaba. Su presencia me mantenía más calmado de lo que habría estado solo, porque sabía que si alguien se acercaba a la casa, ella lo detectaría mucho antes que yo. Pasó una hora, quizás algo más. Amber tenía la cabeza apoyada en mi pierna y parecía relajada, con los ojos entreabiertos, en ese estado de duermevela ligero en que los perros siguen siendo conscientes de lo que ocurre alrededor aunque parezcan dormidos. Yo seguía con el volumen del televisor más bajo de lo habitual, escuchando. Fue Amber quien reaccionó primero. Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron completamente y se giraron hacia la puerta principal. Solo tuve un segundo para seguir su mirada antes de que los golpes llegaran. Fuertes, urgentes, contra la puerta de entrada. Amber saltó del sofá al mismo tiempo que yo y tuve que callarla rápidamente para poder escuchar. Cuando los ladridos cesaron, la voz llegó desde el otro lado de la puerta. ¿Hay alguien? ¿Podrían abrir y ayudarme un momento? No reconocí la voz. Era una voz masculina, adulta, sin ninguna característica particular que pudiera identificar. Me quedé en silencio, evaluando. Unos segundos después, la voz volvió, sin esperar respuesta. Te escuché ahí dentro. Sé que estás escuchando. Solo necesito indicaciones. No soy de aquí y hace mucho frío afuera. Fue esa segunda intervención la que terminó de convencerme de que no abriría la puerta. No el contenido en sí,
sino la manera, la rapidez con la que había pasado de pedir ayuda a explicar toda su situación a través de una puerta cerrada, sin haber recibido ninguna respuesta de mi parte, como si anticipara que iba a necesitar justificarse. Había algo en el tono que no sonaba genuino. Era difícil de precisar exactamente qué, pero estaba ahí. Me quedé en silencio. Amber seguía tensa a mi lado, con los ojos fijos a la puerta, pero obedeciendo mi señal de callar. Hubo una pausa más larga esta vez, quizás 20 segundos de silencio completo, y entonces el puño golpeó la puerta con una fuerza muy diferente a los golpes anteriores, un impacto seco y violento que hizo vibrar la madera en el marco. Luego su voz, con un tono completamente diferente al anterior, monótono, plano, sin la urgencia fabricada de antes, dijo algo sobre que eso me lo devolvería, que todo volvía. No lo dijo con rabia exactamente, lo dijo con una calma que resultaba más inquietante que la rabia, como alguien que constata un hecho, no como alguien que lanza una amenaza en un momento de frustración. Escuché sus pasos alejarse del porche. Me quedé sin moverme durante un buen rato escuchando. Amber mantuvo la atención en la puerta varios minutos más, antes de relajarse ligeramente. Fui a la ventana con cuidado y miré afuera. No vi a nadie en la calle. Estuve durante media hora evaluando si llamar a la policía o no. Era uno de esos casos en que la situación parecía justificar la llamada, pero al mismo tiempo no había nada concreto que los agentes pudieran hacer una vez que el hombre se había marchado. Al final decidí llamar a la línea no urgente y dejar constancia del incidente. Si algo ocurría después, al menos habría un registro. Historia 3. La gasolinera. Trabajé en una gasolinera local durante más de 6 años, casi siempre en el turno de noche. Era el tipo de trabajo que la mayoría de la gente no elegiría si tuviera otras opciones, especialmente el turno nocturno, especialmente en invierno. Pero yo me había acostumbrado. Había desarrollado una relación particular con esas horas, con el silencio de la madrugada, con la cadencia lenta y predecible de las noches entre semana, cuando apenas pasaba un coche cada 20 minutos. Conocía cada rincón de ese establecimiento mejor de lo que conocía mi propio apartamento. Sabía exactamente qué sonidos hacía el edificio cuando el viento golpeaba desde el norte, sabía en qué orden parpadean las luces fluorescentes cuando llevan demasiado tiempo encendidas, sabía el nombre de los camioneros que paraban regularmente a las 2 de la mañana camino de sus rutas. En 6 años había visto de todo: clientes extraños, situaciones incómodas, algún que otro momento de tensión que se había resuelto sin mayores consecuencias. Pero nada, absolutamente nada de lo que había vivido en todo ese tiempo se acercaba remotamente a lo que ocurrió esa noche de hace unos meses. La gasolinera estaba ubicada en la periferia de la ciudad. No era exactamente un lugar remoto, pero estaba en ese punto preciso donde la ciudad termina y la nada empieza. Más allá del edificio, en dirección al campo, no había nada durante bastantes kilómetros. Era el último punto de parada para quien salía de la ciudad y el primero para quien llegaba. Por eso, a pesar de las horas intempestivas, siempre había algo de movimiento. Camioneros, viajeros de madrugada, gente que necesitaba repostar antes de continuar. Era principios de invierno, y esa noche nevaba con suficiente intensidad como para mantener a la mayoría de la gente en casa, aunque no lo bastante como para detener completamente el tráfico de camiones y vehículos de larga distancia. Las primeras horas del turno fueron completamente normales. Me quedé detrás del mostrador, como siempre, dejando las tareas de mantenimiento y reposición para más tarde, cuando sabía que el movimiento caería a cero y tendría tiempo sin interrupciones. Alrededor de la 1 de la madrugada sonó el teléfono fijo del establecimiento. Eso ya era inusual de por sí. Casi nunca recibíamos llamadas, y las pocas que llegaban eran del encargado, que a veces llamaba minutos después de marcharse para recordarme algo que se le había olvidado decirme. Miré el identificador de llamadas. Número desconocido. Descolgué y pregunté en qué podía ayudar. Durante los primeros segundos no hubo respuesta directa. En el fondo de la llamada podía escuchar algo, una voz masculina hablando, pero lejana, con el sonido entrecortado y distorsionado de cuando el viento golpea directamente el micrófono de un teléfono exterior. Como si la llamada viniera de alguien que estaba fuera,
en algún lugar azotado por el viento y la nieve. Volví a preguntar si había alguien al teléfono. Silencio. Pero no el silencio de una línea muerta. El micrófono seguía activo, seguía captando ese fondo de estática y viento. Alguien estaba al otro lado, escuchando. Colgué después de unos segundos más. No le di demasiadas vueltas en ese momento. No parecía exactamente una llamada de broma, pero tampoco tenía ninguna explicación evidente. 10 minutos después lo había olvidado casi por completo y me había puesto el abrigo para salir a limpiar y revisar los surtidores antes de que la nieve se acumulara demasiado. Fuera hacía un frío cortante y el viento empujaba la nieve en ráfagas irregulares que dificultaban la visibilidad. Me puse a trabajar moviéndome entre los surtidores, haciendo las revisiones habituales, pero desde el primer momento noté algo diferente en esa noche. Una incomodidad que no sabía cómo nombrar exactamente. Una sensación de que cada vez que me concentraba en lo que estaba haciendo, algo estaba detrás de mí. No era el tipo de aprensión vaga que cualquiera puede sentir en un lugar solitario y oscuro. Era algo más específico, más insistente, como una certeza que el cuerpo mantiene independientemente de lo que los ojos puedan ver. Lo que hacía esa sensación especialmente significativa era precisamente su rareza. En 6 años de turnos nocturnos en ese lugar, nunca había sentido algo así sin una razón concreta. El simple hecho de estar sintiéndolo me indicaba que probablemente había una razón, aunque yo no pudiera identificarla todavía. Terminé lo que tenía que hacer fuera lo antes posible y entré al edificio. En cuanto crucé la puerta, la sensación desapareció. Me quedé un momento junto al mostrador, sacudiéndome la nieve del abrigo, preguntándome qué había sido eso. Saqué una bebida fría del refrigerador y me la tomé despacio, intentando atribuirlo al cansancio o a la incomodidad del frío. La siguiente hora fue extraordinariamente tranquila. No entró ni un solo cliente, ningún coche en los surtidores, ningún camión en el aparcamiento. Para las 2 de la madrugada eso no era completamente inusual, pero esa noche el silencio tenía una calidad diferente, más completo, más absoluto, como si la carretera al otro lado de los cristales hubiera dejado de existir. Empecé con las tareas de reposición y reorganización de estantes que tenía pendientes para preparar la entrega de la mañana. Estaba en uno de los pasillos interiores cuando el teléfono empezó a sonar. Caminé hacia el mostrador, pero justo antes de llegar, la llamada se cortó. Me quedé mirando el aparato durante unos segundos. El identificador no había registrado nada. Pensé inmediatamente en la llamada de 1 hora antes. 2 llamadas desde números no registrados en la misma noche, ambas sin que nadie hablara, no era una coincidencia que pudiera ignorar fácilmente. Intenté retomar el trabajo y volví hacia el pasillo, pero al pasar frente a las puertas automáticas de entrada, vi a alguien afuera. Una figura en el aparcamiento, avanzando a través de la nieve en dirección al edificio. Estaba suficientemente lejos como para que los detalles fueran difíciles de distinguir, pero se movía con paso decidido, directo hacia la entrada. Unos 30 segundos después, las puertas se abrieron y entró. Le saludé desde el pasillo donde estaba, de manera automática, como hacía con todos los clientes, pero me detuve a mitad de la frase cuando vi su cara. Era un hombre grande, alto, de complexión ancha y robusta, con el tipo de presencia física que uno nota de inmediato. Pero no fue su tamaño lo que me detuvo, fueron sus ojos. Me miraban con una expresión completamente vacía, sin el mínimo gesto de reconocimiento o respuesta al saludo. Una mirada fija y sin vida que no expresaba ninguna emoción identificable. Y su boca estaba en una línea recta y tensa, sin ninguna de las señales habituales de neutralidad o amabilidad que tienen las personas cuando entran a un establecimiento. Me moví desde el pasillo hacia el mostrador. Era un movimiento instintivo, la necesidad de poner una barrera entre ese hombre y yo, de tener el mostrador como punto de separación. El hombre empezó a moverse por la tienda sin decir nada. Se desplazaba entre los pasillos de manera lenta, deliberada, mirando los estantes, pero no de la manera que mira a alguien que busca algo concreto. Era más como alguien que pasa el tiempo, que ocupa el espacio sin un propósito claro relacionado con los productos. Y mientras lo observaba moverse, empecé a tener una sensación que no podía fundamentar en nada visible, pero que se instaló con una rapidez e intensidad que no pude ignorar. No estaba solo. No había nadie más visible en el establecimiento ni en el aparcamiento que yo pudiera ver desde el mostrador, pero el convencimiento era absoluto. Había algo en la manera en que ese hombre se movía,
en la manera en que sus ojos se desplazaban ocasionalmente hacia las ventanas exteriores, que sugería que había una coordinación en curso, que lo que estaba pasando dentro del edificio tenía una contraparte fuera que yo todavía no podía ver. Seguí observándolo mientras él se movía entre los pasillos, acercándose gradualmente al fondo de la tienda. Y en un momento dado, cuando llevaba los ojos puestos en él y él lo sabía, algo cambió. Levantó la vista hacia mí por encima de la estantería y esta vez no la apartó. Me mantuvo la mirada de manera directa y sostenida, sin el gesto de desviar los ojos que hace casi cualquier persona cuando se da cuenta de que la están mirando. Y mientras eso ocurría, moví los ojos un momento hacia la ventana lateral. Vi a alguien. Solo un instante, una fracción de segundo, una figura moviéndose rápido a lo largo de la pared exterior del edificio, alejándose hacia la parte trasera. Volví a mirar al hombre del interior, seguía mirándome. Y aunque no dijo ni una sola palabra, había algo en esa mirada que transmitía un mensaje completamente inequívoco. No te muevas, no hagas nada, no intentes alcanzar el teléfono, no intentes correr. Yo no lo hice. Permanecí detrás del mostrador, completamente inmóvil, con el estómago contraído y el breno procesando la situación a una velocidad que no conseguía traducir en ninguna acción útil. Porque también había algo más en esa mirada. La certeza de que si intentaba cualquier cosa, si hacía el mínimo movimiento que no fuera quedarme quieto donde estaba, ese hombre respondería de una manera de la que no tendría tiempo de recuperarme. Si quieres saber qué pasa después, dale like y te traigo la continuación.